Hola alumnos, bienvenidos a otro genial video de la clase de español. Para este apunte vamos a ver pues dos temas, pero están ligados. Este es un repaso general y después lo que más importa es el tema de los tipos de voces narrativas que puede haber para que podamos utilizarlos para analizar los cuentos que estamos leyendo de Gabriel García Márquez. Entonces, bueno, decidí hacer un repaso de personas gramaticales porque creo que algunos tienen dudas sobre los nombres de estas personas gramaticales. Las personas gramaticales son el mecanismo de la lengua, existen en todos los idiomas, sin embargo no todas tienen todas estas personas, para referirse al hablante o a las personas, o también puede ser objetos a los que se refiere el hablante, ¿sí? Y tiene que ver con la conjugación de los verbos, porque la acción se expresa en tiempo, pero también en persona. O sea, puede ser pretérito, presente y futuro, y en cualquiera de estas personas gramaticales. Entonces les pido que copien esta tabla en su cuaderno. Van a necesitar, bueno, depende del tamaño que la quieran hacer, pero 1, 2, 3, 4 renglones verticales y 3 renglones, bueno, 3 espacios, crear 3 columnas horizontales, ¿sí? Y aquí vamos a ver las personas gramaticales y aquí el número. Entonces en español tenemos 3 personas gramaticales, la primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué se llaman así con números? Porque expresan grados de proximidad. La primera persona es la más cercana al hablante, tanto así que es lo mismo que el hablante, o sea, equivale, es en un primer grado, ¿no? Yo, ¿sí? No hay esa separación. La segunda es más inmediato, si le estás hablando a alguien, ¿no? Tienes a esa persona ahí enfrente y es tú. Y la tercera persona expresa el grado más distante entre el hablante y a quien se está refiriendo, y son él y ella, ¿sí? Entonces, primera persona, bueno, estas son las personas, primera, segunda y tercera, y ahora, cada persona tiene dos opciones, o en número singular o en número plural. Y este simbolito que les puse aquí es el símbolo que de ahora en adelante vamos a usar para referirnos al singular, ¿ok? Entonces, la primera persona del singular es yo, la segunda del singular es tú y la tercera del singular son él o ella. Se refieren a un solo individuo. Después, las personas en plural se refieren a dos o más individuos. En la primera persona sería nosotros, para la segunda sería tradicionalmente en español vosotros, y después derivó en algunos países hispanohablantes a ustedes, ¿sí? En España, por ejemplo, se usa vosotros, en México usamos más el ustedes, pero está bien que sepan esta persona gramatical también, va a aparecer en obras literarias que leeremos. Y después la tercera persona gramatical, el plural son ellos o ellas, ¿sí? Si ven, bueno, aquí también tendríamos que agregar el femenino, ¿no? O sea, yo y tú no tienen género. O sea, yo puede referirse tanto a femenino como masculino, tú también, pero en el plural sí puede ser nosotras. El ustedes tampoco tiene, o sea, ustedes se puede usar tanto para grupos que involucren personas, seres femenino o masculino, pero el vosotros sí puede ser vosotras, y bueno, aquí ellos y ellas también se puede desdoblar dependiendo del género al que se refiera. Ok, entonces pausen el video y copien esta tabla primero con el título, por favor. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro tema principal. Esto es conocimiento que van a necesitar para entender este tema, que son los tipos de voces narrativas. Primero vamos a definir qué es la voz narrativa. Acuérdense que nosotros el año pasado vimos los géneros literarios, que eran 3. Piénsenlos ahorita ustedes por ustedes mismos. A ver si se acuerdan. Bueno, el primero que vimos es el género narrativo, después vimos el género lírico y por último el género dramático. Y el género narrativo se caracterizaba principalmente por dos cosas. La primera
sería que tiene una historia, hay una acción, se desarrolla una acción en el género narrativo. Algo pasa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos lo del viaje del héroe? Este protagonista, este personaje se enfrenta a una serie de obstáculos y se transforma, ¿no? Las situaciones se transforman, así como el personaje, sus emociones, sus sentimientos, su situación física, etcétera, ¿sí? Algo tiene que pasar en una narración. También acuérdense del tipo de texto narrativo y sus diferencias con el descriptivo, con el explicativo. En el narrativo tiene que haber una acción, pero también en una obra de teatro puede haber acción, ¿no? Imagínense que ustedes van al teatro y ven Romeo y Julieta de Shakespeare. También hay una historia, ¿no? De estos dos enamorados que tienen que enfrentarse a los juicios, etc. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos géneros? Pues que el narrativo tiene una voz narrativa. La voz narrativa es una voz, ¿sí? Y en esencia es el mecanismo, es la forma, esa voz es la forma a través de la cual se configura una narración. Sin voz narrativa no puede haber narración. Me dirán, bueno, ¿qué pasa con los diálogos? Pues sí, puede haber también narraciones que estén compuestas casi enteramente por diálogos y en ese caso las voces de los personajes se convierten en la voz narrativa. Pero está pensado para que lo leamos, la narración, o para que la escuchemos y no como en el teatro que la veamos. Entonces, la voz narrativa es fundamental para el género narrativo, ¿sí? Ahora, otro término importante, y este es nuevo, que vamos a definir recién, es la diégesis. Sí, suena extraño, ¿no? Diégesis, el nombre suena extraño porque se deriva directamente de una palabra en griego, forma parte de la ciencia de la narratología, que básicamente estudia la narración, el género narrativo y sus formas. Y aquí les puse la definición entre comillas, porque es la de alguien más, es una cita, que dice que la diégesis es el mundo en el que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados. Y la cita es de Gerald Prince, que es uno de los estudiosos de este tema que les digo que es la narratología o esta rama de estudio. Entonces vamos a analizar su definición. El mundo en el que ocurren las situaciones que se nos narran. Es el mundo de la narración. Entonces pensemos en, aquí les puse como un ejemplo muy obvio, El Señor de los Anillos, el mundo en el que se desarrollan estas acciones, el mundo al que pertenecen estas criaturas y estos personajes se llama Tierra Media, ¿no? O Harry Potter, otro ejemplo como muy obvio porque todo el mundo lo conoce, aunque no hayan leído los libros, quizás vieron las películas, pues es este mundo en el que como que conviven pues tanto los seres que tienen magia, ¿no? Los magos y los no magos o muggles, no sé. Entonces es el mundo, ¿no? Ahora, estos mundos narrativos no tienen que ser extraordinarios o de fantasía como los que yo les acabo de describir. También podemos pensar en una narración que esté incluso inspirada en hechos reales, en una novela histórica, por ejemplo, que hable de, pensemos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es una novela con un personaje soldado que vive pues una serie de obstáculos al tener que luchar en la Segunda Guerra Mundial. Aunque sí existió en el pasado la Segunda Guerra Mundial, al momento en el que alguien lo toma y lo narra, automáticamente se vuelve una diégesis. Es un mundo narrado que se construye a partir de la voz narrativa, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere este término. Ahora, ¿por qué es importante definir esto? Porque las voces narrativas se van a definir principalmente por el papel que juegan en este mundo, ¿sí? Entonces, vamos a tener básicamente dos categorías principales. Bueno, si quieren, primero pausen el video para copiar esto. Y ahorita les explico esa parte. Ok. Entonces, van a dibujar así un cuadro, pero si quieren, primero ven la explicación, luego lo pausan y lo copian, ¿sí? Van a dibujar un cuadro y este cuadro es la diégesis, o sea, representa el mundo. Todo lo que está dentro de este cuadro es el mundo de la narración, sea un mundo justo súper elaborado y fantasioso o un mundo común y corriente. O sea, la diégesis no tiene ni siquiera que ser un universo completo. Una historia, un cuento puede ocurrir en una sola habitación. La diégesis sería esa habitación y el personaje que habita en esa habitación y que vive situaciones, aunque sea en un solo cuarto, ¿ok? Y lo que está afuera es la no diégesis, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver por qué. Los narradores que están dentro de la diégesis se llaman narradores, ojo, narradores, o sea, refiriéndose de manera neutra, o sea, es voces narrativas, no tiene que ser una voz masculina, puede ser masculina, femenina, completamente neutral, ¿no? Y bueno, los narradores que forman parte de la diégesis se llaman homodiegéticos. ¿Por qué homodiegéticos? Homo quiere decir mismo, y ya vimos diegéticos, ¿no? Entonces, son uno mismo con la diégesis, o sea, pertenecen a esta diégesis. Son seres que forman parte de ese mundo. Y por lo tanto, normalmente los narradores homodiegéticos van a ser personajes de la historia. Y tenemos dos grandes categorías en este caso. Primero, el narrador protagonista, que, como lo dice su nombre, ocurre cuando el personaje principal narra su propia historia. O sea, ahí coincide el personaje a quien le están ocurriendo estos acontecimientos y la voz que nos narra, que a los lectores nos permite saber qué es lo que ocurrió. Y por ello, en el narrador protagonista predomina, o sea, es más común el uso de la primera persona del singular. O puede ser que sea un personaje colectivo, por ejemplo, y hable de nosotros, ¿no? Una historia de 3 amigos y entonces va a hablar, por ejemplo, creo que, no sé si alguien ha leído It de Stephen King, ¿no? Al principio, pues habla de nosotros, o sea, el grupo de amigos de la infancia, y entonces usa mucho la tercera persona también del plural. Ahora, una forma como más simple que quizás vieron en primaria de ver los tipos de narradores sería narrador en primera persona, narrador en tercera persona, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que difícilmente en un texto va a haber solo una sola persona gramatical. Entonces puede ser que el protagonista narre predominantemente en primera persona del singular porque se trata acerca de él o de ella, pero también va a observar las acciones de otros personajes y las puede narrar, también, por ejemplo, en tercera persona del singular, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el narrador de El verano feliz de la señora Forbes, que acabamos de leer. Este niño, protagonista de la historia, narra muchas veces en primera persona del singular, pero también de plural, para hablar como de él y de su hermano. Pero después, al hablar de la señora Forbes y de su comportamiento, usa sobre todo la tercera persona del singular, se está refiriendo a ella. Un ejemplo que nosotros leímos el año pasado es el del cuento de El corazón delator de Edgar Allan Poe. A ver si no se acuerdan, les refresco un poco la memoria. En este cuento, un hombre asesina a su vecino, ¿no? Bueno, a un hombre con el que vive, comparte casa, lo asesina, creo que sí su vecino. El caso es que lo asesina solamente porque le molestaba su ojo, ¿no? Y hace el crimen perfecto, oculta el cuerpo y todo, y después va la policía y el hombre empieza a alucinar que escucha el corazón de el cuerpo que acaba como de esconder, ¿no? En algún lugar de la casa. El latido del corazón cada vez lo escucha más y más fuerte y eso lo lleva a la locura y a confesar en ese momento a los policías que él fue el asesino. Narra la historia, esto sí, predominantemente en primera persona del singular. O sea, es él contándonos qué es lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, aunque también usa la tercera persona para hablar, por ejemplo, del viejo o de los policías, del viejo al que asesina. Bueno, ese es el narrador protagonista y muchos ejemplos en la literatura. Después, otro tipo de narrador que también es un personaje que pertenece a la diégesis es el narrador testigo. ¿Por qué testigo? Porque observa, ¿no? Desde distintas distancias. Puede ser un narrador testigo cercano, o sea, alguien que vive la historia, ¿no? De cerca, o puede ser un narrador testigo lejano, que ni siquiera conoce personalmente al protagonista de la historia. Pero bueno, es un personaje secundario, aunque hay que tener cuidado con definir esto, o sea, que es secundario y también que es protagonista. Eso puede ser, pues no sé, dependiendo del tipo de literatura puede volverse no tan claro, ¿no? Pero en términos generales es un personaje secundario que nos va a narrar la historia y nos va a narrar aquello que hace o que le ocurre principalmente al personaje principal.
Por eso el narrador testigo, al centrarse en las acciones de una tercera persona, de alguien más, y no de él o ella misma, usa predominantemente la tercera persona gramatical o del singular, pero también puede ser del plural, ¿sí? Aunque el narrador testigo también se puede referir a sí mismo en una primera persona del singular. En el cuento que leímos recientemente, el de Solo vine a hablar por teléfono, parece al principio que el narrador no es un personaje, pero después habla en primera persona. Dice, cuando yo conocí a María y Saturno el mago, tal y tal y tal. Y eso nos da a entender que él fue un testigo de su historia, o sea que a partir de lo que otros le dijeron y le contaron y lo que él mismo vio, pudo configurar esa historia, ¿sí? Un ejemplo también que leímos el año pasado es La carta robada de Edgar Allan Poe. En este cuento acuérdense que se trata de, bueno, el protagonista o uno de los personajes principales sería el detective Dupin. Y Dupin, con Dupin llegan a contarle un caso y a Dupin llegan a contarle un caso, ¿no? El de la carta robada, que justo tiene que resolver, y con él está su mejor amigo, que lo acompaña, y el mejor amigo es el que nos está narrando la historia, aunque no es el protagonista, es meramente un observador, que nos cuenta maravillado cómo Dupin es capaz de resolver ese misterio que parecía no tener solución de dónde estaba la carta. Bueno, estos son los dos personajes, los dos tipos de narradores que pertenecen al mundo, ¿sí? Ahora, puede haber casos en los que se juegue con esto, ¿no? Que haya un narrador que es protagonista, pero luego pasa a ser testigo. Puede haber también novelas que tengan distintos tipos de narradores. Entonces, no siempre tiene que caber en una sola categoría el narrador, ¿sí? Puede haber mezclas. Y estos tipos de narradores suelen ser equiscientes. ¿Qué es equisciente? Y luego veremos omnisciente. Estos dos se refieren al grado de conocimiento que tienen los narradores, qué tanto saben o pueden saber acerca de los personajes. Los narradores equiscientes, X de igual, normalmente saben lo mismo que los demás personajes. O sea, un narrador protagonista solo puede saber lo que él mismo siente o ella misma, ¿no? Pero no puede describirnos los sentimientos de otros personajes, o sea, no puede meterse a la cabeza de otros personajes, o no puede saber lo que pasará en el futuro o todo lo que pasó en el pasado, ¿no? Bueno, ahora explico el otro caso. El narrador heterodiegético, homodiegético, heterodiegético. Si homo quiere decir de mismo, ¿no? Forma parte de el mismo mundo, hetero quiere decir fuera de, o sea, distinto a. Es una voz narrativa que no pertenece a este mundo y por lo tanto no va a ser un personaje. Normalmente hay casos especiales de libros, novelas o cuentos en la literatura en los que hay aquí un juego. Pueden romperse estos límites entre narrador que pertenece al mundo y que no. Pero nosotros no hemos visto hasta ahora ninguno de estos casos, ¿sí? El narrador heterodiegético al no formar parte del mundo, normalmente, y esto sí es casi en todos los casos, predomina el uso de la tercera persona del singular, ¿sí? Porque nunca va a hablar de yo o de tú, porque eso ya delataría que pertenece al mundo, ¿no? Si habla de yo, quiere decir que es una persona, no solamente una voz narrativa, y por lo tanto, como persona, es un personaje que forma parte de este mundo, aunque no tenga un papel importante, eso no importa, o aunque no conozco a los protagonistas, ¿sí? Pero también hay algunos casos de narrador heterodiegético en segunda persona del singular, por ejemplo, la novela muy famosa de Áurea. ¿Áurea o Aura? Esperen, no estoy, dejen compruebo. Es Aura, ¿no? Aura de Carlos Fuentes está escrita completamente en segunda persona del singular y el narrador es, pues, heterodiegético, o sea, en ningún momento, aunque le hable en segunda persona a el protagonista, nunca podemos saber si es un personaje, ¿no? No hay indicios de eso, parece ser heterodiegético. Pero bueno, en general tercera persona del singular, ¿sí?
Un ejemplo que nosotros vimos, que de hecho sirve para analizar los dos, es la Odisea. Recuerden que la Odisea tenía dos tipos de narradores. Hay narrador heterodigético, o sea, una voz narrativa que nos cuenta cuando salió Odiseo de la isla de Ogia y después llega al país de los feacios y es recibido, ¿no? Y después nos cuenta también cuando llega a Ítaca y se puede vengar por fin de los pretendientes de Penélope. Todo eso está en tercera persona del singular y quien nos lo cuenta no es un quién, más bien es un qué, una voz narrativa, ¿no? Que nos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Es un mero mecanismo. Pero cuando Odiseo llega al país de los feacios, él mismo empieza a recordar y nos cuenta todo lo que le pasó antes. Entonces, por ejemplo, la aventura con el cíclope Polifemo, eso está narrado en primera persona y es un narrador protagonista. O sea, la Odisea tiene más o menos la mitad de la narración en voz en primera persona del singular, protagonista, y el resto con una voz narrativa heterodiegética. ¿Ok? Y ahora, en cuanto al grado de conocimiento, los narradores, la voz narrativa, porque no es un personaje, no es más bien una voz narrativa. La voz narrativa heterodiegética suele ser omnisciente. Omni quiere decir todo, ¿no? Entonces, lo sabe todo. Es capaz esta voz narrativa de describirnos los sentimientos de todos los personajes, por ejemplo, de saber todo lo que pasó sin la necesidad de ser un personaje. En cuanto tú eres un personaje, tu visión, tu percepción del mundo ya es parcial, pero el narrador heterodiegético, imagínense que es como un ojo que lo puede ver todo desde fuera, desde una perspectiva externa, ¿sí? Y por eso tiene esta capacidad de ser omnisciente, ¿sí? Aunque claro, aquí hay variaciones, o sea, puede haber narradores que sí realmente nos describen mucho de los sentimientos de los personajes y puede haber voces narrativas sumamente neutras y objetivas, que no se metan a lo que sienten los personajes y que simplemente nos describan lo que se ve. Bueno, entonces ahorita pausen el video y copien esta información. Y eso sería todo por este video. Después usaremos esto para analizar los cuentos de Gabriel García Márquez. Entonces, por favor, estúdienlo un poquito después de terminar su apunte para que en la siguiente clase lo podamos empezar a utilizar y aplicar. Adiós.